16 de diciembre de 1944. Si el general George Smith Patton no hubiera hecho una llamada telefónica, si no hubiera dicho 4 palabras imposibles, Estados Unidos habría perdido su batalla más grande. No solo perdido, destruido. 20,000 soldados estadounidenses rodeados, congelándose, muriendo en la nieve, el ejército alemán cerrando para matar. Cada experto militar dijo que el rescate era imposible. Cada general excepto uno. Lo llamaban Old Blood and Guts, un nombre ganado a través de años liderando desde el frente, cargando en batalla mientras otros generales comandaban desde atrás de las líneas. George Smith Patton era un hombre que usaba pistolas de mango de perla y lideraba cargas de tanques personalmente. Un hombre que creía que la guerra era la llamada más alta de la humanidad. Un hombre cuyos discursos profanos podían hacer llorar de determinación a soldados endurecidos. Y en este día helado de diciembre, Old Blood and Guts estaba a punto de hacer una promesa que o salvaría un ejército o destruiría su legado para siempre. Las apuestas no podían ser más altas. El clima no podía ser peor. Las probabilidades no podían ser más largas. Esto es lo que sucedió después. La crisis. El bosque de las Ardenas. 16 de diciembre de 1944. El infierno estalló al amanecer. 250,000 soldados alemanes destrozaron el punto más débil en las líneas aliadas precisamente a las 5:30 de la mañana. La apuesta desesperada de Hitler. Operación Wacht am Rhein, el nombre en código que se volvería sinónimo de la última gran ofensiva alemana de la Segunda Guerra Mundial. Y el ejército de Estados Unidos, confiado después de meses de avance constante a través de Francia, caminó directo a la trampa. El asalto alemán fue masivo más allá de la comprensión. 29 divisiones, 2,000 piezas de artillería, 1,000 tanques. El alto comando alemán había despojado todos los otros frentes, apostado todo en un ataque sorpresa masivo. Su objetivo: dividir los ejércitos aliados, capturar el puerto vital de Amberes, forzar a Estados Unidos y Gran Bretaña a negociar paz. Hitler creía que una victoria decisiva todavía podía cambiar el resultado de la guerra. Dentro de 24 horas, la situación pasó de sorprendente a crítica. Dentro de 48 horas, se volvió catastrófica. Las divisiones Panzer alemanas, lideradas por unidades élite de las SS, cortaron posiciones estadounidenses como cuchillo a través de mantequilla. Jóvenes soldados estadounidenses, muchos viendo combate por primera vez, se encontraron enfrentando veteranos alemanes endurecidos en batalla que habían peleado en el frente oriental, el frente más sangriento en la historia humana. La 101ª División Aerotransportada, paracaidistas élite. Lo absolutamente mejor que Estados Unidos tenía para ofrecer. Se encontró completamente cercada en el pueblo belga de Bastogne. Estos no eran soldados ordinarios. Estos eran los hombres que saltaron en Normandía el 6 de junio de 1944, que habían peleado a través de la Operación Market Garden, que habían ganado su reputación como los luchadores más duros del ejército estadounidense. 10,000 de ellos, rodeados, cortados, solos. Y con ellos, controlando los cruceros vitales de Bastogne, estaban elementos de la 100ª División blindada, tripulaciones de tanques sin combustible, infantería sin munición, ingenieros convertidos en fusileros. El general Anthony McAuliffe, comandante interino de la 101A, evaluó la situación con la precisión brutal de un hombre que entendía exactamente qué tan mal estaban las cosas. Tenían munición para 3 días. Tal vez. Suministros médicos para 2 días. Comida para menos. Y el clima. Dios, el clima. La peor tormenta de invierno en décadas había cerrado cada aeródromo, sin reabastecimiento aéreo, sin apoyo aéreo cercano, sin evacuación de heridos. Los hombres en Bastogne estaban solos de maneras que pocos soldados estadounidenses habían experimentado alguna vez. Pero Bastogne no podía caer. Los cruceros de carreteras convergían ahí. 7 carreteras principales, todas pasando a través de este pequeño pueblo belga. Si los alemanes capturaban Bastogne, sus divisiones Panzer podían moverse libremente hacia el oeste, hacia el río Mosa, hacia Amberes.
Si Bastogne resistía, toda la ofensiva alemana se atascaba, obligada a dividirse alrededor del pueblo, incapaz de usar las carreteras que necesitaban para movimiento rápido. Bastogne era la clave, y Bastogne estaba muriendo. En el cuartel general supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas, Shaef, en Versalles, la situación parecía desesperada. El general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, estudió los mapas con creciente alarma. Los marcadores rojos, que representaban divisiones alemanas, se multiplicaban con cada informe de inteligencia. El bulto en las líneas aliadas se profundizaba cada hora. Los estadounidenses llamaban la ofensiva la Batalla de las Ardenas, por la forma en que las líneas aliadas se doblaban hacia atrás en los mapas. Los alemanes simplemente la llamaban su última oportunidad. Eisenhower convocó una reunión de emergencia. 19 de diciembre, 3 días después del ataque inicial. Los generales se reunieron en Verdun, Francia. El edificio era frío. El estado de ánimo era más frío. Cada comandante entendía que estaban mirando el peor desastre militar estadounidense desde Pearl Harbor. Omar Bradley, comandante del 12º Grupo de Ejércitos, parecía devastado. Sus tropas estaban siendo destrozadas. Jacob Devers, comandante del 6º Grupo de Ejércitos, ofrecía solo opciones defensivas: retirada, consolidación, ganando tiempo para reagruparse. Y entonces George Patton entró a la habitación. Llevaba su casco de batalla, pistolas en sus caderas, botas embarradas del frente. No se había afeitado, no había dormido, no le importaba. Sus ojos barrieron la habitación, evaluando cada rostro, midiendo la determinación, buscando debilidad. No encontró ninguna en su propio reflejo. Eisenhower fue directo al punto. La situación es mala. Los alemanes han roto a través de nuestras líneas en las Ardenas. La 101A está rodeada en Bastogne. Necesitamos opciones. Habló con voz controlada, pero todos en la habitación podían escuchar la tensión debajo. Ike nunca mostraba pánico, pero esto era lo más cerca que alguien lo había visto alguna vez. Los otros generales comenzaron a hablar. Líneas defensivas, posiciones de retaguardia, reagrupamiento. Todo muy razonable, todo muy prudente, todo completamente inaceptable para George Patton. Se inclinó adelante. ¿Cuándo quieres que ataque? El silencio cayó sobre la habitación como una bomba. ¿Atacar? Los otros generales se miraron. ¿Atacar? El tercer ejército de Patton estaba a 100 millas al sur, profundamente comprometido en su propia ofensiva hacia el Sarre. Sus tropas estaban dispersas a través de un frente amplio, sus líneas de suministro estiradas. Y este hombre estaba hablando de atacar. Eisenhower estudió a Patton. ¿Cuándo puedes estar listo? Patton no vaciló. No consultó mapas. No llamó a su estado mayor. Solo dijo 4 palabras. 4 palabras que cambiarían todo. 4 palabras que harían historia militar. 4 palabras que harían llorar a Eisenhower más tarde esa noche, cuando comprendió completamente lo que significaban. En 2 días, Ike. La habitación explotó. Imposible. Absurdo. Patton ha enloquecido finalmente. Mover un ejército entero 90 millas en invierno, en carreteras heladas, a través de territorio enemigo, mientras pelea retirada de su ofensiva actual. Reorganizar 3 divisiones completas. Reorientar líneas de suministro. Coordinar con unidades aéreas. Establecer nuevos cuarteles generales de comando. Todo en 48 horas. Simplemente no se hacía. Uno de los generales de Estado Mayor se rió. Realmente se rió. Eres demasiado optimista, George. Patton se volvió hacia él, sus ojos como hielo. Seré en Bastogne en 2 días, y romperé ese cerco en 3. ¿O puedes encontrar otro comandante para el tercer ejército? No era una vanagloria. No era show. Era declaración de hecho simple de un hombre que ya sabía exactamente cómo lo haría, porque George Patton había estado planeando esto durante 2 días. Retrocede al 16 de diciembre, el día que los alemanes atacaron. Patton estaba en su cuartel general de Tercer Ejército en Nancy, Francia. Sus oficiales de inteligencia trajeron las primeras noticias del ataque alemán. La mayoría de los comandantes habrían esperado órdenes.
Habrían pedido aclaraciones. Habrían organizado reuniones. Patton hizo algo diferente. Llamó a su jefe de Estado Mayor, el coronel Hobart Gay. Hob, los alemanes han atacado en las Ardenas. ¿Bradley necesitará el tercer ejército? Comienza a planear pivote al norte. 3 divisiones, 90 millas, lo más rápido posible. Gay lo miró como si hubiera enloquecido. ¿Órdenes de qué autoridad? Ninguna, todavía. Pero vendrán y cuando lo hagan estaremos listos. Esta era la genialidad de Patton. No esperaba órdenes, anticipaba necesidades. Mientras otros generales estaban preguntando qué hacer, Patton ya estaba haciendo. Su Estado Mayor trabajó durante 2 días directos, planeando rutas de marcha, calculando logística de combustible, coordinando tráfico, identificando posiciones enemigas, preparando órdenes de operaciones. Para cuando Eisenhower convocó la reunión el 19 de diciembre, el tercer ejército de Patton ya tenía 3 planes completos de ataque, nombre en código níquel, dime y quarter, dependiendo de dónde Ike quería que golpeara. Así que cuando Patton dijo en 2 días, no era esperanza, no era confianza, era simple declaración de hecho. El trabajo ya estaba hecho. Eisenhower lo sabía. Podía ver en los ojos de Patton. Este loco, brillante, imposible hombre realmente iba a nacer. Bien, dijo Eisenhower. Ve, rápido. Muévete rápido, George. Patton ya estaba caminando hacia la puerta. Tenía un ejército que mover. Lo que sucedió después fue una obra maestra de mando militar que nunca ha sido igualada. En 48 horas, George Patton movió 133,178 soldados. Reorientó completamente la postura ofensiva de su ejército entero. Giró el tercer ejército 90 grados. De atacar este hacia el Sarre a atacar norte hacia Bastogne. Movió 3 divisiones completas. La 4 blindada, la 26 de infantería, la 800 de infantería. Más elementos de apoyo, artillería, ingenieros, suministros médicos, munición. Las carreteras estaban heladas. Los soldados marcharon a través de tormentas de nieve. Los tanques patinaron en hielo negro. Las columnas de suministro se estiraron por 100 millas. Y todo se movió con precisión de relojería. Porque cada unidad sabía exactamente a dónde ir. Cada comandante tenía órdenes claras. Cada soldado entendía la misión. El Estado Mayor de Patton había hecho su trabajo. Ahora era tiempo de pelear. 22 de diciembre. Exactamente 2 días después de que Patton prometió, la 4 División blindada del general Hugh Gaffey golpeó las líneas alemanas al sur de Bastogne. No sondeo, no reconocimiento, asalto total. Los tanques Sherman rugieron a través de posiciones alemanas. La infantería siguió. Los alemanes, esperando el colapso estadounidense, en cambio, enfrentaron ataque furioso. Las líneas alemanas se tambalearon. Dentro de Bastogne, los defensores estaban al borde, sin munición, sin comida, sin esperanza. Y entonces escucharon, a través de la nieve, a través del bombardeo, el sonido de cañones de tanques estadounidenses, el sonido de artillería de Patton, el sonido de rescate. El general McAuliffe, el hombre que había respondido a la demanda de rendición alemana con una palabra famosa, nuts, se paró en su puesto de comando y escuchó. Es Patton, dijo. Ese hijo de puta realmente lo hizo. 26 de diciembre, 4 días después de que Patton atacó. La 4 blindada rompió a través de las líneas alemanas. El First Lieutenant Charles Bogues, del 37 Batallón de Tanques, condujo su tanque Sherman hasta el perímetro de Bastogne. Los paracaidistas de la 101A salieron de sus agujeros de zorro. Hombres lloraron, hombres se abrazaron, hombres que habían estado seguros de que morirían solos en la nieve belga, ahora sabían que vivirían, porque George Patton había prometido, y George Patton cumplía. Esa noche Eisenhower se sentó solo en su oficina en Versalles. Pensó en la reunión del 19 de diciembre. Pensó en 4 palabras de Patton. En 2 días, Ike. Pensó en qué habría pasado si Patton hubiera fallado, si Bastogne hubiera caído, si 10,000 soldados estadounidenses hubieran muerto o sido capturados.
Si la ofensiva alemana hubiera roto a través de las líneas aliadas, si la guerra hubiera cambiado de curso, y Eisenhower, el comandante supremo que nunca mostraba emoción, que nunca perdía compostura, que llevaba el peso de la victoria aliada en sus hombros, puso su cabeza en sus manos y lloró, no de alivio, no de alegría, de puro asombro de lo que había presenciado. Patton había hecho lo imposible, había salvado un ejército, había cambiado una batalla, había probado que el liderazgo todavía importaba, que la voluntad podía vencer las probabilidades, que un hombre, el hombre correcto, en el momento correcto, podía cambiar la historia. Pero la historia no termina con el alivio de Bastogne, porque lo que Patton hizo después fue de muchas maneras más impresionante que el rescate mismo. Otros generales habrían consolidado, habrían reagrupado, habrían declarado victoria y esperado. Patton atacó. El 27 de diciembre, un día después de romper el cerco, el tercer ejército atacó de nuevo, no para defender Bastogne, para destruir las fuerzas alemanas que lo habían cercado. Patton entendía algo que muchos comandantes no entendían. El rescate no era el objetivo. La destrucción del enemigo era el objetivo. Sus generales de división protestaron. Señor, las tropas están exhaustas. Hemos estado marchando y peleando durante una semana directa. Necesitan descanso. Patton los miró como si hubieran sugerido rendirse. Descanso es para los muertos. Los alemanes están tambaleándose. Cuando tu enemigo está tambaleándose, no paras. Lo golpeas hasta que cae. No era crueldad, era ciencia militar. Los alemanes habían apostado todo en esta ofensiva. Habían comprometido sus últimas reservas. Habían agotado su combustible. Habían gastado su munición. Estaban vulnerables de maneras que nunca volverían a estar. Patton vio la oportunidad. Durante las siguientes 2 semanas, el tercer ejército desgarró las fuerzas alemanas en las Ardenas. No solo las empujó hacia atrás, las destruyó. División tras división alemana fue destrozada. Las líneas alemanas colapsaron. Para el 16 de enero, exactamente un mes después de que la ofensiva comenzó, los alemanes estaban retrocediendo en todo el frente. Para fines de enero, el bulto había sido eliminado, las líneas aliadas restauradas, y el ejército alemán había sufrido pérdidas de las que nunca se recuperaría. Las bajas contaban la historia. Los alemanes perdieron 100.000 hombres, muertos, heridos, capturados, más de 800 tanques destruidos o capturados, y 1.000 aviones derribados. Su última gran ofensiva había terminado en desastre completo. Los aliados también sufrieron. 89.000 bajas estadounidenses, 19.000 muertos. La batalla más sangrienta que las fuerzas estadounidenses pelearon alguna vez en la Segunda Guerra Mundial, pero habían ganado, y en la victoria había cambiado el momentum de la guerra irrevocablemente. Años después, los historiadores debatirían qué general merecía el crédito por la victoria en las Ardenas. Algunos señalaron a Eisenhower por su comando general, otros a Bradley por coordinar la respuesta, muchos a McAuliffe y la 101 por su resistencia heroica. Todos válidos, todos verdaderos, pero aquellos que estuvieron ahí sabían quién había cambiado todo. Un general de tanques profano de California que hizo una promesa imposible y luego mantuvo esa promesa. Omar Bradley, el superior de Patton, escribió en sus memorias: el alivio de Bastogne fue la actuación más brillante de Patton en la guerra. Tal vez su mayor logro. Lo que hizo en 48 horas no tenía precedentes en la guerra moderna. Eisenhower, en sus propias memorias, fue más directo. La habilidad de Patton para reorganizar su ejército y lanzar un ataque tan violento en tan poco tiempo fue una de las maniobras tácticas más asombrosas de la guerra. Los soldados de Bastogne nunca lo olvidaron. Por resto de sus vidas, cuando veteranos de la 101 aerotransportada se reunían, alguien inevitablemente contaría historia. Cómo sonaban los tanques de Patton, cómo se sentía ver Sherman estadounidense rompiendo a través de líneas alemanas, cómo lloraron hombres duros cuando supieron que estaban salvados, y cómo todos sabían quién los había salvado. Patton. Siempre Patton. Esta es la historia de 4 palabras que cambiaron historia. En 2 días, Ike. Palabras que salvaron ejército.
Palabras que hicieron llorar a Eisenhower, porque sabía que estaba presenciando grandeza. No grandeza otorgada por rango, sino grandeza forjada en fuego y prueba imposible. Y superando esa prueba. George Smith Patton, Old Blood and Guts, el hombre que hizo promesa imposible, y luego mantuvo esa promesa. Los alemanes también entendieron lo que había sucedido. El Field Marshal Gerd von Rundstedt, comandante de la ofensiva de las Ardenas, fue capturado después de la guerra. En interrogatorio, le preguntaron sobre la batalla. ¿Qué salió mal? El viejo soldado alemán no vaciló. Patton. No calculamos para Patton. Sabíamos que la 101 estaba en Bastogne. Sabíamos que resistirían. Calculamos que tomaría a los estadounidenses 2 semanas reunir una fuerza de alivio. Tal vez 3. Patton estuvo ahí en 4 días. Para cuando nos dimos cuenta de lo que había sucedido, era demasiado tarde. Otro oficial alemán capturado fue más contundente. Patton era el único general estadounidense que nos asustaba de verdad. Eisenhower era político. Bradley era administrador. Pero Patton era soldado. Patton entendía guerra. Y Patton se movía demasiado rápido para detenerse. Este era el miedo que Patton inspiraba. No que golpearía duro. Todos los generales golpeaban duro. Sino que golpearía rápido. Que aparecería donde no se esperaba. Que atacaría cuando otros consolidaban. Que nunca daría al enemigo tiempo para respirar. La llamada telefónica misma se volvió legendaria. Aunque el registro histórico es claro sobre qué dijo Patton en la reunión de Verdún, la llamada real a Eisenhower esa noche es menos documentada. Pero múltiples fuentes informan que después de la reunión, Patton llamó a Ike directamente. La conversación fue breve. Eisenhower: George, ¿realmente puedes hacerlo? Patton: Ike, ya está hecho. Solo necesito tu orden. Eisenhower: la tienes. Dios esté contigo. Patton: no lo necesitará, pero los alemanes sí. No era arrogancia. Era confianza ganada a través de años de preparación. Patton había estado estudiando guerra desde infancia. Había leído cada gran general de la historia: Julio César, Napoleón, Aníbal, Alejandro Magno. No solo leyendo por entretenimiento, estudiando, analizando, entendiendo los principios que hacían efectivo el mando. Había peleado en la Primera Guerra Mundial. Había comandado tanques cuando los tanques eran nuevos. Había desarrollado doctrina. Había entrenado ejércitos. Había esperado toda su vida por esto, por el momento en que todo lo que había aprendido, todo lo que había practicado, todo lo que había creído sobre guerra se pondría a prueba final. Y había pasado. Sus soldados entendían esto de maneras que los civiles nunca podrían. Veían cómo Patton planeaba, cómo pensaba 3 movimientos adelante, cómo nunca dejaba al enemigo adivinar, cómo golpeaba duro, se movía rápido, nunca retrocedía. Un oficial de tanques del Tercer Ejército explicó: otros generales te dirían dónde atacar. Patton te diría dónde atacar, cuándo atacar, cómo atacar y qué hacer cuando rompieras. Y si seguías sus órdenes, ganabas. Era así de simple. Pero también había costo. El Tercer Ejército tomó bajas pesadas durante el alivio de Bastogne. Más de 15,000 hombres muertos, heridos o desaparecidos en 2 semanas de combate. Familias en casa recibieron telegramas, madres perdieron hijos, esposas perdieron esposos, niños perdieron padres. La victoria tenía precio, y ese precio se pagaba en sangre estadounidense. Patton nunca evadió esta realidad. A diferencia de algunos generales que racionalizaban bajas, Patton confrontaba el costo directamente. Visitaba hospitales de campaña, hablaba con hombres heridos, asistía a servicios conmemorativos y cargaba el peso de cada muerte. Uno de sus ayudantes recordó encontrar a Patton solo en su tienda después de la batalla. El general estaba mirando una lista de bajas, lágrimas corriendo por su rostro. El ayudante comenzó a retirarse. Patton lo llamó. Quédate, necesitas ver esto, necesitas entender. Cada nombre en esta lista es hombre que ordené a batalla, hombre que confió en mí para traerlo a casa. Y fallé. El ayudante protestó. Pero señor, salvamos Bastogne, ganamos la batalla. Patton lo miró. Ganamos. Sí,
Pero estos hombres perdieron, y esa es carga que comandante lleva. Victoria no es gratis, nunca es gratis. Esta era la complejidad de Patton, público profano, a veces cruel, siempre exigente, privado atormentado por costo de mando. Entendía mejor que la mayoría que guerra era tragedia, que matar era necesidad terrible, que cada orden que daba resultaba en muerte. Pero también entendía que alternativa, derrota, permitir que el mal ganara, no hacer lo necesario, era peor. Así que hacía lo necesario y cargaba el costo. Los 4 días entre la promesa de Patton y el alivio de Bastogne se volvieron estudio de caso en cada academia militar mundial. West Point enseña la operación. Sandhurst lo estudia. Staff colleges de cada nación analizan cómo Patton hizo, y la conclusión siempre es la misma. No debería haber funcionado. Las matemáticas no funcionan. La logística no funciona. El tiempo no funciona. Pero funcionó. Porque George Patton hizo funcionar. Porque se negó a aceptar imposible. Porque exigió de sí mismo y sus tropas lo que ningún libro de texto decía que era posible. El general de división John Millikin, quien comandó el Tercer Corps durante la operación, explicó años después: Patton nos dijo exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. No tuvimos tiempo para dudar. No tuvimos tiempo para preguntar. Solo tiempo para hacer. Y porque Patton había planeado tan perfectamente, funcionó. Cada unidad llegó donde necesitaba estar, cuando necesitaba estar ahí. Fue como sinfonía. Sinfonía violenta, sangrienta, pero sinfonía. Esta era la genialidad de Patton. No solo coraje, no solo determinación, sino planificación meticulosa combinada con ejecución agresiva. Sabía que guerra era tanto ciencia como arte, que logística importaba tanto como valor, que munición y combustible ganaban batallas tanto como soldados valientes. Así que planeaba obsesivamente, cada detalle, cada contingencia. Y luego cuando atacaba, atacaba con fuerza total de ejército moderno mecanizado. Los alemanes lo aprendieron de la manera difícil, en las Ardenas, en Francia, más tarde en Alemania misma. Cada vez que pensaban que habían ralentizado a Patton, aparecía en su flanco. Cada vez que pensaban que lo habían detenido, rompía. Cada vez que pensaban que sabían qué haría, hacía otra cosa. Un general de Panzer alemán capturado dijo simplemente: no podíamos predecirlo, no podíamos planearlo, no podíamos detenerlo. Patton era problema imposible de resolver. La lección de Bastogne perduró más allá de Segunda Guerra Mundial. Comandantes militares en cada conflicto subsecuente estudiaron lo que Patton hizo, en Corea, en Vietnam, en el Golfo Pérsico, en Irak, en Afganistán. Cada vez que ejército necesitaba moverse rápido, golpear duro, hacer lo imposible, alguien citaba a Bastogne, alguien señalaba que Patton lo había hecho. Si él podía mover ejército entero 90 millas en 48 horas en invierno de 1944, ¿qué excusa tenía comandante moderno con transporte moderno? Eisenhower nunca olvidó ese momento en Verdún. Años después, cuando escribía sus memorias, dedicó páginas enteras a describir la reunión, no las maniobras militares, no la estrategia, sino el momento cuando Patton dijo esas 4 palabras, porque en ese momento Eisenhower escribió: supo que Bastogne sería salvado. No esperanza, no optimismo, conocimiento. Porque si George Patton decía que podía hacerlo, entonces podía hacerlo. Esta confianza no vino fácilmente. Eisenhower y Patton habían servido juntos durante años. Habían chocado múltiples veces. Patton había creado escándalos. Había golpeado soldados en hospitales. Había hecho discursos controversiales. Había avergonzado al ejército. Eisenhower lo había reprendido. Lo había amenazado con relevarlo. Lo había mantenido fuera de Normandía hasta después del día D. Pero cuando importaba más, cuando batalla se colgaba en equilibrio, cuando 10,000 vidas dependían de un hombre haciendo lo imposible, Eisenhower sabía a quién llamar: George S. Patton. Los soldados de Bastogne nunca lo olvidaron. Por resto de sus vidas, cuando veteranos de la 101A aerotransportada se reunían, alguien contaría historia.
cómo sonaban tanques de Patton, cómo se sentía ver Sherman rompiendo líneas alemanas, cómo lloraron cuando supieron que estaban salvados. Un paracaidista escribió en su diario, diciembre 26, 1944. Patton llegó. Ese loco hijo de puta realmente lo hizo. Prometió 2 días. Tomó 4. Pero llegó. 4 días. No 2. Patton se había perdido su propia fecha límite por 48 horas. Y sin embargo nadie lo consideraba falla. Porque lo que había logrado en 4 días era todavía más allá de lo que alguien más podría haber hecho en 4 semanas. El clima había trabajado contra ellos. Las carreteras habían sido peores. La resistencia alemana más fuerte. Las bajas más pesadas. Pero Patton había venido, había golpeado, había roto y había salvado. La llamada que hizo llorar a Eisenhower no fue solo sobre táctica, fue sobre carácter, sobre hombre que hacía promesas imposibles y luego encontraba manera de mantenerlas, sobre liderazgo que inspiraba hombres para lograr más allá de límites. Eisenhower lloró porque entendió que había presenciado grandeza real, no grandeza otorgada por rango, sino grandeza forjada en fuego y superando prueba imposible. Hoy, si visitas Bastogne, hay monumentos, museos, memoriales, pero veteranos te dirán que monumento real no es piedra, es memoria. Memoria de 4 palabras que cambiaron todo. En 2 días, Ike. Palabras que salvaron ejército. Palabras que probaron que un hombre puede cambiar historia. Si ese hombre es George Smith Patton, Old Blood and Guts, el general que nunca retrocedió, el comandante que nunca falló, el soldado que nunca se rindió, el hombre que hizo promesa imposible en habitación llena de generales que no creían, el hombre que luego movió 133.178 soldados, 90 millas en 48 horas, a través de peor tormenta de invierno en décadas, el hombre que atacó cuando otros habrían defendido, que rompió cuando otros habrían consolidado, que salvó cuando otros habrían lamentado. 4 palabras, en 2 días, Ike. 4 palabras que hicieron llorar a Eisenhower, no de alivio cuando Bastogne fue salvado, sino esa noche en Verdún cuando comprendió completamente qué Patton acababa de prometer, cuando entendió que este hombre, este loco, brillante, imposible hombre, realmente iba a intentarlo, realmente iba a mover ejército entero, realmente iba a hacer lo que cada experto militar decía era imposible, y realmente iba a tener éxito. Eisenhower lloró porque sabía que estaba presenciando algo que generaciones futuras estudiarían, algo que definiría no solo batalla, sino carácter de hombre y naturaleza de liderazgo mismo, porque en esas 4 palabras estaba todo lo que necesitas saber sobre George Patton, no que era valiente. Todos sabían eso. No que era competente. Todos sabían eso. Sino que cuando prometía algo, importaba. Cuando decía que haría algo, lo hacía. Sin excusas, sin excepciones. Sin importar el costo, esta es la historia de la mayor promesa en historia militar estadounidense. De 4 palabras que cambiaron batalla. De llamada telefónica que hizo llorar a comandante supremo. Y del hombre que las dijo. George Smith Patton, el general que salvó Bastogne, el comandante que cambió las Ardenas, el soldado que probó que a veces, solo a veces, un hombre realmente puede cambiar el curso de la historia. Si ese hombre hace promesa imposible y luego mantiene esa promesa. 4 palabras, en 2 días y qué. 4 palabras simples que salvaron 10,000 vidas, que cambiaron batalla más sangrienta que Estados Unidos peleó en Segunda Guerra Mundial, que probaron que voluntad puede vencer probabilidades, que liderazgo puede lograr lo imposible, que un hombre, el hombre correcto, en el momento correcto, con las palabras correctas, puede cambiar la historia. George Smith Patton lo probó, en invierno de 1944, en bosques helados de las Ardenas, cuando hizo promesa que hizo llorar a Eisenhower, y luego mantuvo esa promesa. Esta es la historia de esas 4 palabras y del hombre que las dijo. George S. Patton,